Bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy les voy a hacer una serie de preguntas sobre primeros auxilios para saber sus conocimientos. El día de hoy me encuentro con mi primo Nicolás y su novia Paola. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Lozano, soy auxiliar de enfermería y soy voluntario socorrista de la Cruz Roja Colombiana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Andrea Castaño. También soy auxiliar de enfermería y socorrista de la Cruz Roja. Bueno chicos, entonces vamos a empezar con las preguntas. Empecemos pues con la primera, que es, ¿saben qué es RCP? El RCP son unas maniobras que se hacen cuando un paciente no presenta signos vitales. Como lo dicen sus siglas, RCP es reanimación cardiopulmonar. Estas maniobras se deben de realizar por una persona que esté previamente capacitada. Para realizar esta maniobra se debe tener una buena técnica porque también sabemos que si lo hacemos nada más por el afán o porque creemos que tenemos los conocimientos bien claros, podemos hacerle más daño a la persona del que ya tal vez tenga. Tal vez está sufriendo apenas un síncope y lo tomamos como si fuera ya como una falta de signos vitales. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Saben en qué caso se debe iniciar el RCP? El RCP se debe iniciar cuando una persona pues no se encuentre con signos vitales. Se realiza en caso de que una persona tenga pues, un paro cardíaco o un paro respiratorio. Em, También se utiliza cuando una persona tiene una obstrucción de vías respiratorias, pero para esto pues hay una serie de pasos a seguir. Como primer paso sería realizar una maniobra que se llama maniobra de Heimlich y esa maniobra se realiza haciendo presión por debajo de la apófisis sifoide, o sea, por abajo del esternón. Se realiza en forma de puño y con tu mano dominante siempre el pulgar al frente. Se realiza presión hacia adentro y luego hacia arriba para lograr que el objeto que esté obstruyendo la vía respiratoria pues salga expulsado. Para esa maniobra también debemos tener los conocimientos muy claros. Sabemos que si de pronto es una persona de una contextura muy grande, no nos va a dar nuestros brazos para cubrirle totalmente su perímetro abdominal para poder realizarla. Esas personas se ponen contra la pared y se les realiza contra la pared. Cuando es un bebé ya es una técnica diferente porque el bebé es muy delicadito, entonces se le realiza con los deditos en el abdomen. Después de que ya eh, miremos que el objeto que está destruyendo sale por completo y si la persona cayó, se desplomó y está sin signos vitales, ahí sí se realiza un RP. Si la persona se desploma y le vamos a realizar el RCP de inmediato sin el objeto haber salido, no vamos a hacer nada porque igual la persona va a seguir con el ahogamiento. Bueno, entonces vamos con la tercera pregunta. ¿Conocen en qué consiste la cadena de supervivencia? La cadena de supervivencia está la intrahospitalaria y la extrahospitalaria. La intrahospitalaria consta de 5 pasos, al igual que la extrahospitalaria. En esta se evita, el único paso que no está incluido es el de el transporte el traslado del paciente hacia pues, el hospital. Como primer paso está la vigilancia y la prevención. Como segundo paso está el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Como tercer paso, el RCP de calidad inmediata. Como cuarto paso, la defibrilación rápida. Y como quinto paso, soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. La extrahospitalaria también son 5 pasos, solo que en la intrahospitalaria
tenemos que vigilar al paciente. En la extrahospitalaria ya cambiamos por llamar a una línea de emergencias adecuada, ¿sí? Debemos procurar por buscar el grupo de socorro o el hospital más cercano a donde se encuentra el paciente, ¿sí? En la extrahospitalaria entonces llamamos la línea adecuada del 112 o el número de emergencias de la ciudad donde nos encontremos. Continuamos con un RCP de alta calidad. Recordemos que tenemos que estar bien educados y preparados para ese momento. Si contamos con un desfibrilador y sabemos que la persona necesita, le hacemos una desfibrilación rápida. Lo segundo es trasladarlo en un transporte adecuado, ¿sí? Preferiblemente una ambulancia donde también se le va a dar un buen manejo, y en el hospital ya ellos allá se encargan ya pues de lo otro que ya nombró Nicolás. ¿Saben cuál es la frecuencia de comprensión torácica recomendada por la AJA? La frecuencia de compresión torácica debe realizarse en la apófisis sifoide, 4 centímetros arriba. Debe realizarse una presión que sea lo suficientemente fuerte como para bajar el esternón 5 centímetros. Si se encuentra en compañía de una persona, son 30 compresiones. Y si se tiene pues la posibilidad de hacer las ventilaciones con el BBM o con la mascarilla de ventilación, son 2 insuflaciones por esas 30 compresiones. Ya si nos encontramos solos, no todo paciente al que haya que hacerle RCP, obligatoriamente hay que hacerle ventilación, ¿sí? Entonces, si estamos solos, podemos hacerle 100 compresiones por minuto, por minuto sin necesidad de las ventilaciones. ¿Reconocen signos o síntomas de una persona que está sufriendo un paro cardíaco o paro respiratorio? La persona que está sufriendo un paro cardíaco puede ser asintomático. El paro cardíaco solamente se puede registrar a veces por un electrocardiograma. No siempre es asintomático, algunos casos suele serlo. Algunos síntomas del paro cardíaco que son muy comunes es como la diaforesis, que es la sudoración fría. También dolores torácicos que se irradian de la parte frontal a la parte trasera, más o menos hasta el omóplato. También puede presentar hematomas, puede presentar pérdida de sensibilidad en algunos de los miembros superiores, pérdida de fuerza. Es que es muy relativo porque hay personas que se están infartando y puede que exista una molestia en la boca del estómago como si fuera una gastritis. Hay un signo o síntoma que se llama nudo de corbata, que es que sienten una presión acá y es la presión, como cuando dicen que tengo un nudo en la garganta que no me deja. Muchas personas presentan eso y es un paro cardíaco que les está pasando. Muchas veces el dolor torácico se confunde con algo que se llama cosocondritis, que es un dolor que se presenta entre el músculo del pulmón y la región costal. Se hace un vacío y se presenta un espasmo entre esos músculos por la mala posición, por la joroba, por respirar mal. Muchas veces las personas que fuman pueden presentar ese dolor. Ese dolor se confunde con un infarto porque es dolor de tipo punzada, como si estuviera chuzando. Y ese dolor es un poquito más doloroso que un infarto. No siempre suele ser un infarto, ese dolor se puede confundir. Sí, y cuando ya estamos observando un paro respiratorio, ya vemos es que la persona empieza a poner cianótica. Puede ser primeramente en la cara o también en las extremidades más distales.
Diaforesis igual, una persona que está sudando excesivamente puede presentar un síncope, obviamente por la mala oxigenación que está teniendo en el momento de su paro respiratorio. ¿Cómo saber si una persona se está ahogando o presentando un paro respiratorio? Hay algo muy común que se llama, ¿cómo es? El signo universal del ahogamiento, que es cuando la persona la vemos que ya está en un momento de angustia tan grande por el mismo ahogo que tiene, que se manda sus dos manos al cuello. Entonces ahí ya decimos, esa persona está teniendo un ahogamiento. ¿Cómo actuaría usted en caso de que una persona sufra un paro cardíaco o un paro respiratorio? Yo actuando, viendo un paciente, una persona que tiene un paro cardíaco, eh, como primera pues Medida. acción, llamaría a la ambulancia, siempre. O sea, por más conocimiento que uno tenga, uno siempre tiene que tratar de, pues, de obtener un transporte para esa persona. Porque la vida, el 90% de la vida de ese paciente depende de la calidad de la atención prehospitalaria, ¿ya? Porque, por ejemplo, si no se realiza una reanimación, si mal no recuerdo, por cada 5 minutos que pase ese paciente sin respirar, se muere un 10% de las neuronas. Entonces, pues ahí comienza ese conteo. Ahí lo que dijo él es muy importante, porque también sí lo llaman a uno de que una persona tuvo un paro cardíaco y no es que listo, lo tuvo hace 1 hora o 2 horas y yo aún así le voy a iniciar RCP, no, es máximo media hora, ¿sí? Si estamos en el lapso de 30 minutos, se le puede iniciar un RCP a esa persona porque no va a ser mucho el daño que ya va teniendo. Pero si ya pasó más de 30 minutos, ahí es donde empiezan, digámoslo, como a apagarse muchas partes del cerebro. Está primero está la vida, segundo está la funcionalidad y tercero está la estética, ¿ya? Entonces, si yo puedo darle vida a él, pues en el menor tiempo posible se la doy. Pero si llega un momento y pues la familia le pide a uno que realice pues las maniobras, toca realizarlas, ¿listo? Si ese paciente es un señor de la tercera edad que posiblemente tenga osteoporosis, em, para mí, personalmente, hacerle una maniobra de reanimación cardiopulmonar a una persona de esa sería contradictorio, porque a la hora de ejercer la compresión podría fracturar fácilmente una costilla y perforar un pulmón, una arteria, hasta el mismo corazón. Entonces, por mi parte, no realizaría esas maniobras. Ahora, si es una persona que es un paciente terminal, que posiblemente tenga un cáncer, que ya ya haya realizado mucha expansión por todo su cuerpo, primero se le preguntan a los familiares si pues ellos desean realizarle la reanimación a él. Si ellos aceptan realizar, pues yo la haría. Si no, pues ya Sí, son sino que términos legales, son firmas. eso ya va como en lo intrahospitalario, ¿no? Que es cuando ya el doctor es el que decide lo que uno escucha que dice que el paciente es reanimable o no reanimable. Muchas veces el doctor puede tener en las manos reanimar a una persona, pero si ve que el paciente es una persona con muchísimos problemas de salud, entonces simplemente dice, tal paciente es no reanimable y en caso de que entre un paro, pues sencillamente no se reanima. Así las herramientas. Sí, uno, pues, una cosa son los libros y otra cosa es lo que uno vive, ¿no? Pues se sale mucho la cadena de supervivencia porque se supone que ya llamé, entonces debo de comenzar a realizar las compresiones, ¿cierto? Pero no puedo hacer eso. Muchas veces uno se sale de esa línea de supervivencia de lo que dicen los libros, porque pues
una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que uno realmente vive. Entonces, como primera acción, pues sí, llamar la ambulancia. Como segunda acción, yo evaluaría al paciente. ¿Qué tipo de paciente es? Su, su- sus Como su enfermedades, aspecto ya, su físico, aspecto físico. Si hay familiares, pues sí, indagar. mientras llamo a la ambulancia puedo indagar sobre el paciente, su edad, si tiene alguna enfermedad, qué le había pasado, ¿listo? Igual, si es una persona joven, mm, como segunda opción es realizar de una las maniobras y mientras se realizan las maniobras, mientras llega la ambulancia, preguntar todo, qué le pasó al paciente, de qué sufría, tenía medicamentos, si no tiene enfermedades, tenía alguna rabia, peleó con alguien, consumía sustancias alucinógenas. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué es un reanimador Lego? Un reanimador Lego, pues, es toda aquella persona que tiene sus conocimientos en primeros auxilios, ¿sí? En algún momento de su vida los pudo haber puesto en práctica, pero en sí no es como tal un profesional de la salud. ¿Qué conocen sobre las guías? Ajá. Sabemos lo de las compresiones, Es la entonces, Asociación Americana del Corazón. Estas son unas guías para la reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia. Son científicas que conforman la base de los protocolos que salvan vidas usados por profesionales de la salud, empresas y hospitales. como los protocolos que nosotros tenemos que tener claros a la hora de realizar una reanimación. Por ejemplo, dentro del hospital, que los medicamentos para las arritmias, Sí, el Exacto. carro de que el paro, el cateterismo. intrahospitalario, el carro de paro. ¿Saben el protocolo que tiene implementado la empresa para atender a una persona que sufra un paro cardíaco o un paro respiratorio? ¿Quién es el responsable de realizar la maniobra? Una empresa como tal. Pues en una empresa siempre tienen lo que son manejan esa vaina de los chalecos, que dependiendo del color que de los chalecos, está el que presta los primeros auxilios, Los está el que va, brigadistas, creo que los llaman. brigadistas, Sí, exacto. Está el que va la gente, el que va a abrir y crear un espacio por si necesitan reanimar a alguien. Entonces, en una exacto. empresa, y básicamente por eso, obviamente, es que también realizan todos los simulacros para poder aclarar qué papel cumple cada persona llega a una emergencia. Sí, exacto, es lo mismo. Los protocolos que traen una empresa son las brigadas de emergencia, que son incendios, búsqueda y rescate, primeros auxilios, evacuación, entre otras. Y la de los primeros auxilios, que obviamente es capacitarla, entrenarlas en caso de presentarse emergencias. ¿Qué más les puedo decir? Y los responsables de realizar las maniobras es todo aquel que esté capacitado y entrenado para realizarla, que serían Ujú. los reanimadores Legos. Ya si hay un profesional, excelente. Bueno, que otra cosa que también debe tener la empresa son los desfibriladores. Tienen que tener, Ujú. disponer de ellos para poder hacer el RCP adecuadamente. ¿Por qué creen que es importante conocer sobre el soporte vital básico? Eh, Venga, de mi venga. parte, es necesario saber, pues, en caso de que un familiar resulte con un paro cardíaco, porque pues el paro cardíaco no escoge edades, ni sexo, ni raza, ni color. Le puede dar hasta un bebé recién nacido, hasta la persona más deportista y sana. Entonces es mm, más que conocimiento, más que algo por querer estudiar, yo creería que debería devolverse como una necesidad. La necesidad de que un familiar tuyo te dé un paro, entonces lo puedes atender mientras la ambulancia llega. La necesidad de que vas caminando por la calle o estás en un banco y no hay personas capacitadas y tú puedas
realizarlo. Entonces, eh, es mala la satisfacción de tener ese conocimiento y salvar una vida que pues tal vez no conozcas, pero te lo va a agradecer a futuro. Es que los primeros auxilios es todo, ¿sí? Vos sabes primeros auxilios y sabes cómo curar una medio heridita que en un futuro no se vaya a ir tal vez a una imputación, ¿sí? Uno nunca sabe. Entonces vos saber signos vitales le sirve, primeros auxilios, le sirve a uno que los aprendió para uno llegar a un caso a hacerse un autotratamiento para la mamá, para el papá, para el familiar, para el amigo, el señor de la calle, el vecino, ¿sí? Entonces, saber primeros auxilios es súper importante y yo siempre lo he dicho, eso debería ser algo que lo implementen a uno desde la escuela, desde muy chiquitico. Hay niños en las escuelas locos. Mi compañerito se cayó y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo atiendo? ¿Qué le hago? Se desesperan, ¿sí? Entonces es Claro. como implementarles a esos niños esos conocimientos, porque esos niños en un futuro serían unos duros. Sí, hay algo que se conoce como omisión de socorro. En caso tal de que uno esté solo con una persona y presente un paro cardíaco y uno no haga nada, eso se conoce como omisión de socorro y puede presentar acusaciones legales. Bueno, muchachos, muchas gracias por colaborarme con la entrevista. Las preguntas estuvieron súper y muchas gracias, muchos corazoncitos. Con mucho gusto. Con mucho gusto, yo.